Mis hermanos, las pruebas convierten el conocimiento teórico que nosotros tenemos de Dios en verdadero conocimiento. Job tuvo que pasar por todo lo que pasó para poder decir al final de su libro: de oídas te había oído. Un hombre que conocía al Señor, un hombre piadoso. Déjame hacerte una pregunta: ¿cuál es la mejor manera de aprender a jugar un deporte? Mira, nosotros podemos tener un manual escrito por Leo Messi, pero la única forma de aprender a jugar fútbol es jugando fútbol. Esto no es teórico. Y lo mismo ocurre con la teología. Dios quiere que nosotros le conozcamos íntima y personalmente. Dios quiere que nosotros confiemos en Él, no teóricamente, sino en la práctica. Sí debemos estudiar la Biblia, obviamente. Sí debemos leer buenos libros de los atributos de Dios, de la teología. Eso es extremadamente importante. Pero ese conocimiento vendrá a ser verdadero conocimiento cuando nosotros podamos aplicarlo en medio de la tormenta. El pecado nos hace creer que somos mejores que otros. Y como nos creemos mejores que otros, criticamos a otros, condenamos a otros. Cómo habla, cómo vive, cómo viste, cómo predica, cómo enseña. Porque nosotros sabemos mejor. El pecado nos hace creer que lo que hacemos, ¿sabes qué? No es tan malo porque yo no estoy dañando a nadie. En serio, el pecado te engañó otra vez. Porque la primera víctima de mi pecado soy yo. Dañó mi relación con Dios, dañó mi sensibilidad hacia pecados mayores, me distanció de Dios, perdí bendiciones de parte de Dios, yo me destruyo a mí mismo. Y en algún momento todos nosotros hemos hecho cosas así, porque el pecado nos sigue engañando a pesar de que ya somos libres del pecado. El pecado es un engañador. Si fuera una persona, tiene un PhD en engaño, y así es como el pecado actúa. Nunca tomen un púlpito para hablar de ustedes mismos. Este no es el lugar para que un hombre sea exaltado. Lo único que se hace en este trono es exaltar a aquel que está sentado en el trono a la diestra del Padre. No te atrevas a usar el púlpito para exaltarte a ti mismo, ni para contar 25 historias de tu vida, porque el púlpito no es para eso. Pablo dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tú le predicas a un grupo de huesos secos, a personas que están muertas, a personas que están ciegas? Por una sencilla razón: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 versículo 3, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y solo había oscuridad, dijo: sea la luz, y la luz fue hecha. Vino a ti cuando el evangelio de la gloria de Jesús estaba siendo predicado, y por el poder de su Espíritu Santo, Dios te dijo: sea la luz, y de repente tuviste lo que nunca antes habías visto, que Jesucristo es tan y tan y tan glorioso que vale la pena entregarle toda tu vida a Él. Así fue que te convertiste. Hermanos, si pagamos mal por mal, nosotros dejamos ver por un lado, y nosotros tenemos un corazón exactamente igual que aquel que nos hizo el mal o el daño, en cuyo caso yo merezco la misma justicia que él. Además, si pagamos mal por mal, ¿cómo saben los otros cuál es el creyente y cuál es el incrédulo? Si son iguales, viven iguales, piensan igual, no sabemos cuál es la diferencia que el Evangelio ha hecho en esa persona. Tu estilo de vida deja ver a Cristo y a los demás si verdaderamente han nacido de nuevo y si el Evangelio transformó tu mente y tu corazón. Quizás nosotros no pensamos que somos capaces de vengarnos de algo, porque la palabra venganza suena como severa para nosotros. Pero no, esto incluye todo tipo de mal que yo piense, desee o ejecute contra el otro en el día a día. Escucha, eso incluye el no subir la voz cuando el otro la sube. Incluye también el no hablar de otro cuando el otro habla mal de ti. Incluye el no ser contencioso
sino un pacificador. Y el no tratar de probar que tienes razón a expensa de las heridas profundas que tus palabras causan. No puedo ganar el argumento y perder a la persona. La razón por la que nosotros, ¿sabes qué? Somos así, reaccionamos así y hacemos ese tipo de cosas y múltiples otras con nuestras propias vidas y con otros. Es una sola razón. No hay suficiente aprecio, valor por la dignidad de la imagen de Dios en el ser humano. Si tú quieres predicar como Jesús, procura que al final de tu predicación la gente salga de la iglesia admirándolo a Él, no a ti. No se puede subir al púlpito para demostrar que tú eres inteligente y que Jesús es hermoso al mismo tiempo. No se puede. Exalta a Cristo. Predica a Cristo, que la gente lo vea hermoso, como Él es. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 4. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y nosotros solo somos sus siervos por amor a Jesús. ¿Y saben por qué nosotros predicamos a Jesús? Dice Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es a través de la predicación de la gloria de Jesús que el Espíritu Santo actúa para quitar la venda de los ojos de los pecadores. Cuando estamos predicando el Evangelio y estamos exaltando a Jesús, viene el Espíritu Santo sobre aquellos que fueron elegidos por el Padre y dice: sea la luz, y de repente tú ves lo que nunca antes habías visto, que Jesús es glorioso, majestuoso, lleno de gloria. Pastores, es la predicación de Cristo lo que salva y santifica. No te prediques a ti mismo. No subas al púlpito para traer sobre ti la admiración de los hombres. Esa es una profanación de la sagrada tarea que Dios nos ha encomendado. La Biblia no reconoce dos clases de discípulos: los que siguen a Jesús dejándolo todo, y los que le siguen aferrados a sus posesiones, a su propia voluntad y al estilo de vida que este mundo promueve. No, hay solo una clase de discípulo: aquellos que dejándolo todo siguen a Jesús. Yo tengo la convicción de que muchos jóvenes que me dicen cuando yo les hablo: pastor, es que yo le he orado al Señor que me salve, yo no sé, no funciona. ¿Sabes por qué no funciona? Porque con una soga tú estás agarrado al mundo, y al oír acerca del Evangelio y sabiendo en tu fuero interno que es la verdad, no te quieres condenar, obviamente, y te estás extendiendo todo lo que se puede para tratar de alcanzar la soga de Jesús, pero sin soltar esta. No, así no se puede. Suelta una para que puedas agarrar la otra. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Las personas incrédulas como tú y como yo, antes de venir a Cristo, no se piensan como enemigos de Dios. No, claro que no. Porque ellos han construido el Dios de su imaginación. Y a ese Dios ellos aman. Pero al Dios de la Biblia, de ese Dios, ellos no quieren oír, ellos no quieren saber. Ellos te catalogan a ti primero de fanático, de radical, antes de pensar: no, es que yo odio al Dios que tú me estás describiendo, pero el Dios que te describo es el Dios que está revelado en este libro. Entonces, ¿qué es lo que ese hombre hace? ¿Y a cuál Dios es que ellos adoran? Bueno, es un Dios que no es tan condenador como el tuyo. Mi Dios, te dice la gente a veces, ¿no lo has oído? Un Dios que no es soberano. Un Dios que salva por diferentes caminos. A pesar de que Dios dice que nadie viene, Cristo dijo, nadie viene al Padre sino es a través de mí. Un Dios más tolerante de lo que tú hablas. Un Dios no tan santo. Un Dios que no se irrita tanto con el pecado como tú piensas. Ese Dios de la imaginación, el hombre ama a ese Dios. De hecho, las religiones contrarias o distintas al cristianismo no han podido deshacerse de Cristo, porque como Cristo es una imagen, es un personaje que sobresale por encima de todo el mundo a tal altura que nadie se puede deshacer de él,
han hecho de ese Cristo algo semejante. Un Cristo no condenador, no soberano, no tan santo. El problema es que nosotros no tenemos idea de lo que el pecado es, a la luz de lo que Dios revela. John Stott, en su comentario sobre esta carta, dice: el pecado es la rebelión del yo. No es que yo transgredo un límite. Yo hago eso después que me rebelo. Es la rebelión del yo contra Dios. Es querer destronar a Dios con la intención de entronarse uno mismo. En último caso, el pecado es la determinación irracional de ocupar el trono que solo le pertenece a Dios. Satanás dijo: subiré hasta su trono, hasta el trono del Altísimo. La iglesia, mis hermanos, no necesita motivadores y mucho menos comediantes. Miren, hermanos, si hay algo que me rompe el corazón es ver a un pastor parado en un púlpito como si fuera un payaso, haciendo chistes y chistes y chistes y chistes. No, nosotros no somos motivadores, nosotros no somos comediantes, nosotros no somos expertos en relaciones públicas. Nosotros como iglesia necesitamos pastores que hablen como si estuvieran delante del trono mismo de Dios. Oí hace mucho a alguien decir que no se puede ser profeta y payaso al mismo tiempo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Después que le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, la palabra, la palabra, esa misma palabra que es inspirada por Dios. Oh, mis hermanos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, puede ser que el Señor no vuelva dentro de 50 años y ya los pastores que estamos aquí pastoreando no vamos a estar aquí. ¿Y saben qué, mis hermanos? Los más jóvenes que van a ser la iglesia de esa generación, no queremos pastores que nos entretengan. Queremos pastores que nos confronten, nos animen, nos consuelen, nos alienten, nos instruyan con la palabra de Dios. Ese tipo de predicación no es popular, pero es poderosa.